Y vamos a dar comienzo a esta octava clase del Seminario de Crecimiento y vamos a estar reflexionando sobre el tema de liderazgo, ¿sí? Así que les invito a cerrar sus ojos un poquito y vamos a orar, ¿eh? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Querido Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y en esta tarde, Señor, queremos poner en tus manos esta clase. Gracias por todos los hermanos y hermanas que han podido conectarse. Señor, los bendigo y bendecimos este tiempo. Bendice tu palabra que vamos a estar compartiendo en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de los tipos de liderazgo. Y yo quería comenzar recordando una frase de un libro. Hay un libro en realidad que dice: el líder no nace, sino que el líder se hace. El líder no nace, el líder se hace. Y bueno, creemos que hay un poco de verdad en las dos expresiones, ¿no? Porque sabemos que el Señor nos ha llamado también para que nosotros podamos servirle las obras que el Señor ya ha preparado para nosotros. O sea que de alguna manera creemos que parte del liderazgo ya está de alguna manera puesto por Dios en nosotros, ¿no? Y que cuando nosotros crecemos y nos vamos desarrollando, también tiene que ver con el hacer, ¿no? Con la formación y el desarrollo de nuestra vida. Por eso algunos pueden comenzar el liderazgo con anticipación y otros tardan un poco más, ¿no es cierto?, en poder formarse en esos líderes o siervos o siervas que el Señor quiere que nosotros seamos. Yo creo que hay algo muy importante que está pasando en este tiempo y hay una frase que se está escuchando mucho y es la frase de que necesitamos líderes. Y creo que es una verdad tremenda, ¿no? Se necesitan líderes. De alguna manera Jesús lo enseñó y lo dijo y nos pidió que hiciéramos lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, esta noche, y lo que siempre hacemos, que es orar. Él dice que cuando Jesús iba llevando adelante su ministerio, veía las multitudes y las veía como ovejas que no tenían pastor. Y entonces él sentía compasión de esas ovejas, ¿no? Porque justamente él las veía de esa manera, ¿no? Y cuando los discípulos estaban rodeándoles ahí, Jesús les dijo algo muy importante. Les dijo: la mies es mucha, la tarea es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros son pocos. Y luego agregó Jesús: rueguen al Señor de la mies, de la obra, para que envíe obreros a su obra. Y bueno, creo que de alguna manera ahí Jesús estaba diciendo a los discípulos directamente: necesitamos líderes, necesitamos obreros, necesitamos personas que nos ayuden en la tarea, porque la tarea es tan grande, tan amplia, y necesitamos que personas sean levantadas, ¿no? Y creo que esa exclamación es una exclamación que escuchamos por todas partes, ¿no? En todos los lugares, en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito religioso, espiritual, sino también en el ámbito social, industrial y aún en el ámbito político. Nosotros vemos que necesitamos realmente de líderes, ¿no es cierto? Personas que puedan ser seguidas por sus seguidores, personas que puedan ver, ¿no es cierto?, el futuro, que puedan ver hacia adelante y puedan estar de alguna manera guiándonos, ¿no es cierto?, en todo lo que tenemos por delante. Una vez un grupo de gerentes dice que estaban discutiendo sobre el tema del liderazgo y contestaron a la siguiente pregunta, la pregunta que les voy a hacer ahora. Ellos se preguntaban cómo podrían describir las características de los dirigentes de organizaciones que ellos conocían, ¿no? Entonces decían: ¿cómo pueden ustedes describir las características de los dirigentes de las organizaciones que ustedes conocen, de los líderes, ¿no es cierto? Y entonces ellos contestaron separando a esos dirigentes del siguiente modo. Hicieron una especie de
planilla, ¿no es cierto? Y de un lado pusieron líderes excelentes y del otro lado de la planilla pusieron líderes mediocres. Y entonces comenzaron a compartir ahí las experiencias que ellos tenían y la manera en cómo ellos veían a esos hombres y mujeres que estaban tratando de llevar adelante el liderazgo. Por ejemplo, el primero dice que, hablando de los líderes excelentes, él decía que un líder excelente, él veía que no solo aceptaba sus ideas o nuestras ideas y sugerencias, sino que hacía todo lo posible para además estimularnos a que las diéramos a los demás. O sea, hablaban de un líder, un dirigente, ¿no es cierto?, que era una persona que tenía oído, ¿no?, que estaba dispuesta a escuchar las ideas, las sugerencias, pero que además era una persona que estimulaba, animaba, alentaba a que esas ideas y sugerencias que él aceptaba no solamente se las dieran a él, sino también que las pudieran compartir con los demás. Después también otro habló acerca de que había dirigentes que nos inspiraban confianza al poner la fe en nosotros y mostrarnos respeto. Qué lindo eso. Me dijo que mi trabajo, por ejemplo, era mucho mejor de lo que yo creía. Compartió uno de estos gerentes, ¿no? Hablando de uno de esos dirigentes, dijo de esta manera: nos inspiró confianza al poner fe en nosotros y mostrar respeto. Qué lindo eso, ¿no? Porque es muy importante, ¿no es cierto?, que también el liderazgo pueda tener esa confianza en aquellos que están de alguna manera, ¿no es cierto?, porque todo líder tiene también su líder, ¿no es cierto? Y qué bueno es que a su líder, ese líder pueda no solamente mostrarle confianza, sino también pueda mostrarle respeto. Es muy importante, ¿no? Una de las características de un líder mediocre tiene que ver con aquellos líderes que normalmente cuando empiezan a crecer en su liderazgo y empiezan a asumir alguna responsabilidad, ya quieren desligarse de su líder, ¿no? Es como que quieren pasar por encima del líder. Algunos, en términos muy nuestros, muy comunes, dicen como que les quieren pisar la cabeza, ¿no?, a los que lo están instruyendo. Por eso, qué lindo es que esta persona le decía que su trabajo era mucho mejor de lo que él creía, ¿no? O sea que halagaba su tarea, su trabajo. También hablando de líderes excelentes, otro comentó que él establecía con esos líderes, ¿no es cierto?, que tenían excelencia, como hemos aprendido, ¿se acuerdan? En la clase anterior hablamos acerca de que Dios está buscando líderes y una de las características que mencionamos tenía que ver con la excelencia, ¿no? Entonces, dice que establecía comunicación fácilmente y que nos mantenía al corriente de las cosas importantes. Eso habla de que un líder con excelencia es un líder con el cual uno puede hablar, ¿eh? Vieron qué tremendo es que a veces nosotros hay hermanos que los esquivamos, que no queremos ni hablar nada con ellos porque lamentablemente, ¿no?, son difíciles, son complicados. Siempre tienen un problema, ¿no es cierto?, cuando uno les presenta una idea, un desafío, o les pregunta algo, ¿no es cierto? Es como que, bueno, no quieren comunicarse, son difíciles de poder comunicarse, ¿no? Pero un líder con excelencia es alguien que tiene esa capacidad de poder comunicarse fácilmente. Es lindo poder sentirse con agrado de poder comunicarse con esa persona, y además es un líder que mantiene informado a su líder de las cosas importantes, por ejemplo, ¿no? Porque por supuesto que no vamos a estar hablando de todos los detalles que un líder lleva adelante con su tarea, ¿no? Porque, bueno, a veces hace una visita y bueno, no nos va a estar contando todo lo que hizo en la visita, pero sí las cosas que son importantes, aquellas cosas que no pueden resolver por sí mismos, es bueno que las puedan no solamente compartir, no solamente, sino también pedir sugerencias, pedir ideas, pedir de qué manera se pueden resolver esas situaciones. También dice que otro dijo tenía un conocimiento a fondo del negocio, ¿no? Qué lindo eso, que tenía que ver con que un líder con excelencia es alguien que sabe lo que está haciendo, que tiene conocimiento, que conoce la tarea, que no hay que estar diciéndole todo el tiempo
qué es lo que tiene que hacer, sino que ya sabe lo que tiene que hacer y lo hace, ¿eh? Qué lindo eso. Bueno, nosotros tenemos varios de esos líderes hermosos, muy lindos, que no hay que estar llamándole todo el tiempo para decirle, recordá que tenés que hacer tal cosa, recordá que tenés que hacer la otra, sino que al contrario son hermanos y hermanas que están dispuestos, que ya saben lo que tienen que hacer y lo hacen, ¿eh? Por eso también otro compartía que nos hacía sentir, dice, importantes, ¿eh? Eso nos habla de humildad. Un líder con excelencia sabe quién es, sabe el lugar que ocupa, sabe que fue llamado por Dios, sabe que tiene, digamos, la importancia que tiene, ¿no es cierto?, dentro del ministerio y el reino de Dios, pero a la vez también hace sentir así a los que le ayudan, a los que le dirigen, a los que están por encima de él en el sentido de liderazgo, ¿no es cierto? Por eso qué bueno es que son personas que nos hacen sentir a nosotros importantes, con valor. Otro dijo, me enseñan a criticar de modo constructivo mi propio trabajo. Qué lindo eso, ¿no? No cuando te clavan una lanza y te traspasan, ¿no? Cuando haces algo, sino que te enseñan, ¿no? Te tratan de ayudar para que vos puedas evaluar tu tarea y puedas criticar de alguna manera, de una manera constructiva tu propio trabajo. Esos son líderes que tienen excelencia, no aquellos que te juzgan, que te critican mal, que te están señalando o que se burlan por lo que estás haciendo, quizás porque no lo haces de la manera que a ellos les parece que lo deberías hacer. Pero qué lindo es cuando alguien te corrige, ¿no? Corrige, pero con amor, ¿no? De tal manera que te lleva a hacer una autoevaluación, una crítica de cómo estás haciendo la tarea, ¿no? Y eso es muy importante. Y por otro lado, otro decía, nos daba tanta libertad como nosotros podíamos manejar. Qué lindo eso, ¿no? Los líderes que podemos dar esa libertad para que todos se puedan desarrollar, puedan crecer y puedan llevar adelante su ministerio, desarrollar sus talentos, sus dones. Yo me acuerdo, Jesucristo, por supuesto, Él es el ejemplo supremo para nosotros y Él le dio a los discípulos el ejemplo y le dio la libertad, ¿no? Por eso la Biblia dice que conoceremos la verdad y ¿qué va a pasar? La verdad nos hará libres. Amén. Entonces, eso tiene que ver con la libertad que necesitamos nosotros también para poder desarrollarnos. Creo que todo nuestro ministerio con Marita hemos tenido esa capacidad de dar libertad a los hermanos, por eso Darío y Elsa pudieron establecer la obra en Las Rosas y pudieron crecer en el ministerio y servir al Señor con alegría y sin ningún tipo de presión, ¿no es cierto? Porque han tenido libertad para hacerlo, igual que Miguel y Juliana, y en su momento también Agustín y Simona, que están allá ya en la presencia del Señor. Pero bueno, estas cosas mencionaban estos gerentes, ¿no es cierto?, con relación a algunos líderes que ellos conocían, o personas que estaban como responsables, ¿no es cierto?, de diferentes áreas. Pero también hablaban de los líderes mediocres, ¿no? Y los líderes mediocres, por ejemplo, lo dijo, eran muy inseguros. No sé si conocen a ustedes líderes que son inseguros, que nunca hacían o tomaban una decisión y si podían, evitaban tomar una decisión, ¿no? Bueno, esos son los líderes mediocres, que son líderes, pero a la vez son esas personas complicadas, que son volteras, que tienen siempre inseguridad, no tienen esa convicción, esa certeza de saber que realmente es eso lo que tienen que hacer y toman las decisiones o las determinaciones en el momento oportuno, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos a ver que hay personas que frente a los desafíos, frente a las tareas, los trabajos, las cosas que tenemos que hacer, dan tanta vuelta y tratan de evitar, ¿no es cierto? Es como cuando alguien dice, a ver, levante la mano el que puede venir a hacer tal cosa, y nadie levanta la mano, ¿no? Bueno, es una señal de mediocridad, la mediocridad es la que nos lleva a ser indecisos, a ser inseguros, a no tomar decisiones y a tratar de incluso no solamente no tomarla, evitarla, pero que a veces, por ejemplo, cuando tenemos que hacer algo, si yo ahora, por ejemplo, ¿no?, armaría grupos de trabajo para compartir,
seguramente alguno va a poner la fotito y va a desaparecer. ¿Para qué? Para que nadie le pida nada, ¿no? Si yo digo, bueno, vamos a... Y seguramente tenemos esa actitud, ¿no? De mediocridad muchas veces. Otro dijo, por ejemplo, siempre estaba demasiado ocupado para escuchar o para dar consejos, ¿eh? Bueno, siempre decimos que un líder tiene que estar, ya sea un hombre, una mujer, ¿no es cierto? Los servidores de Dios tenemos que estar prestos siempre para servir, ¿no? A veces, bueno, por impedimentos físicos quizás no lo podemos hacer, pero si estamos en condiciones, si tenemos salud, si estamos bien, entonces tendríamos que estar dispuestos, ¿no es cierto?, para atender, para ministrar, para acompañar a las personas de la manera que lo podamos hacer. Pero muchas veces, decían ellos, estos líderes mediocres siempre manifiestan que están ocupados. Cada vez que le pedimos que hagan algo, dicen, ah, no, no puedo, porque estoy ocupado. No, no, no puedo, porque tengo otra cosa que hacer. No, no, no puedo, ¿no? Y bueno, ese es un también síntoma de mediocridad. Amén. También decían que tienen sus propias ideas sobre la división del trabajo. Tienen sus propias ideas. Cuando las cosas, por ejemplo, van mal o la culpa era nuestra cuando las cosas iban bien. Siempre, ¿no es cierto?, cuando algo no está funcionando, ellos automáticamente saben cómo poner la carga, la culpa, la responsabilidad sobre otras personas. Bueno, si la cosa no funciona, la culpa es del pastor. Si la cosa no funciona, la culpa es de los hermanos, pero nunca es del líder. El líder nunca se hace responsable de que la cosa no funciona por él o por ella, ¿no? Por eso es muy importante que normalmente usted ve que hay líderes que lo único que comparten son las ganadas, o sea, los méritos, ¿no? Las cosas buenas, lo que les sale bien, lo comparten. Pero el tema es cuando nosotros nos hacemos responsables de que las cosas no funcionan por nosotros y no por los demás. También sus métodos de motivaciones, de motivarnos a trabajar, algunos motivan, ¿no es cierto?, a las personas a hacer las cosas, por ejemplo, por temor, por amenazas. Así que solo conseguían un mínimo de colaboradores o de ayudantes. ¿Por qué? Porque se está tratando de pedirle a las personas que participen, pero que lo hagan por imposición, ¿sí? Por imposición, no por amor, no porque queremos que ellos realmente crezcan, se desarrollen, avancen en su vida cristiana. También hay otros líderes mediocres que se creen que son mucho más importantes que los demás y utilizan la metodología de la humillación, ¿no es cierto? Y humillan a las personas y eso no debe ser así. Así que hay otros líderes, por ejemplo, mencionaban que tenían dos caras, que a uno le decía una cosa y al otro le decía otra, ¿no? Que quizás conoce a algunos líderes así o algunos hermanos, ¿no es cierto?, que algunas personas le dicen, ¿no es cierto?, una cosa y luego a otras le dicen otra. Yo conozco a algunos de esos y algunas de esas personas que muchas veces cuando hablan conmigo me dicen una cosa, pero después cuando hablan con su grupo, los hermanos le dicen otra cosa. Bueno, de esto se trata la mediocridad, ¿no es cierto? Tienen dos caras. Y por último, querían tener el absoluto control de cada detalle. Eran pésimos para delegar las tareas. Bueno, de esas cosas estaban hablando estos gerentes cuando estaban mencionando líderes excelentes y líderes mediocres. Amén. Así que espero que hayan estado anotando algunas cosas ahí, igual si no va a quedar el videito grabado. Así que lo que hemos notado en esta tarea que ellos estaban haciendo, que cuando las personas hablan de los líderes mejores o peores con los que han estado trabajando, en general, ¿no es cierto?, no señalan en ellos grandes virtudes o grandes defectos, pero sí se mencionan las pautas de conducta. A veces nosotros no recordamos a los líderes porque han sido, digamos, tienen grandes virtudes o grandes defectos, sino los recordamos por las pautas de conducta. Nos acordamos de tal hermano porque, uy, mirá, ¿te acordás de ese hermano cómo oraba? ¿Te acordás cuando imponía sus manos? ¿Te acordás que
qué bendición que era cuando nos aconsejaba, qué hermoso espíritu que tenía para ir a visitar a los enfermos, y bueno, todas cosas que tienen que ver con pautas de conducta. Y también se le preguntó, en este caso, a un grupo de estudiantes, ahora que eran universitarios de ambos sexos, ¿qué clase de persona debería ser un líder ideal? ¿Qué clase de persona debería ser un líder ideal? Y se presentaron en ese momento las siguientes cualidades como sugerencia. Este era un grupo de estudiantes universitarios de ambos sexos que se les había hecho como una especie de encuesta para ver qué decían. Y bueno, primero dijeron que alguien, digamos, cuando le preguntaron qué clase de persona debería ser un líder ideal, dijeron, bueno, alguien que tiene la iniciativa de empezar cosas y mantenerlas en marcha. Amén. O sea que un líder ideal, un líder con excelencia, podría ser alguien que tiene la iniciativa de empezar cosas. Y qué lindo es eso, hermano. A mí me encanta ver a los hermanos que tienen esa impronta, esa iniciativa de comenzar cosas nuevas. A mí, cuando vienen los hermanos a la iglesia y vienen esas familias nuevas y a veces me preguntan, ¿no es cierto? Me preguntan y me dicen, pastor, bueno, ¿cómo puedo servir al Señor en la iglesia? Yo le digo, bueno, mirá, estos son todos los ministerios que hay, pero si no hay ninguno de los ministerios que a vos te gusta o que vos sentís que podés servir, bueno, decime en qué querés servir y arrancamos con algo nuevo, porque esa es la realidad. Entonces, alguien que tiene esa iniciativa de empezar cosas, y luego también es importante lo que dijo, que mantengamos en marcha lo que iniciamos, porque una de las características que tienen los líderes mediocres es que la mitad de esta verdad la tienen en su corazón, ¿no? Inician cosas nuevas, pero después no las continúan. Hay muchos que abandonan en la mitad del camino, y siempre decimos que la carrera no es de los que corren solamente, sino que la carrera es de aquellos que llegan a la meta. No sé si llegás primero, segundo, tercero, pero el tema es que puedas llegar hasta el final, que puedas correr completamente la carrera. Por eso la mediocridad tiene que ver con aquello que nosotros dejamos a media. Por eso yo siempre le insisto a los hermanos y a los chicos que terminen las carreras, los que están estudiando. Y yo agradezco a Dios que hay muchos hermanos mayores que han comenzado a terminar el secundario, bueno, algunos chicos que están terminando sus carreras universitarias, algunos están terminando la primaria, y es muy importante que nosotros rompamos con ese círculo de mediocridad también en nuestra vida personal. Es como que a veces nosotros empezamos, por ejemplo, a pintar la casa y la dejamos a media. Tuvimos una buena iniciativa, pero no la terminamos. Empezamos a arreglar una cosa y la terminamos abandonando. Y bueno, eso tiene que ver con lo que ellos decían. Un líder ideal, entonces, sería alguien que tiene la iniciativa de empezar cosas y mantenerlas en marcha, de continuar con esas cosas hasta llegar al final. También dijeron que una persona que no tiene miedo de arriesgarse. Amén. Esas personas que no están calculando todo el tiempo, a ver si hago esto, qué me va a pasar, qué no me va a pasar, sino que no tienen miedo de arriesgarse. Escucha de modo franco y abierto, considera también los sentimientos de los demás. Amén. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender, ¿no es cierto?, que para servir a Dios tenemos que entregarle nuestra vida al Señor. A mí me gusta el apóstol San Pablo, ¿no es cierto?, porque después de haber sido un perseguidor acérrimo de la iglesia y de Cristo, después de aquel día que tuvo el encuentro con Jesucristo, ese día en el que se encontró cuando iba camino a Damasco con ese deseo de seguir metiendo presos a los cristianos y de tratar de frenar el mensaje del evangelio y hacer desaparecer, como él decía, esta secta nueva que había aparecido. Entonces, aquel día que tuvo ese encuentro con el Señor, que fue tan tremendo que cayó al suelo, sus ojos fueron cegados, ¿no es cierto? Y allí escuchó una voz que vino del cielo. Allí estaba el Señor diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa es dar coces contra el aguijón, le dijo el Señor, ¿no? Y entonces él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y entonces luego le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dio la tarea, que vaya y predique a los gentiles. Bueno, le dio toda la misión, la tarea que él tenía preparada para él. Pero luego vemos que Pablo tuvo que entregar su vida a Cristo. Y cuando le escribe a los Efesios, de alguna manera él nos muestra cómo él se rindió al Señor. Cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, porque ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Qué importante entonces, ¿no? Una persona que no tiene miedo de arriesgarse. Y todos sabemos por todas las cosas que el apóstol San Pablo pasó, ¿no es cierto?, durante su ministerio. Fue encarcelado, fue azotado, fue perseguido, fue abandonado. Bueno, cuántas cosas fue realmente el apóstol Pablo, pero él se arriesgó. Por eso una persona que no tiene miedo de arriesgarse. A veces nosotros no queremos decir ni siquiera que somos cristianos por temor a qué nos van a decir en el trabajo, qué nos van a decir nuestros amigos, es más, qué nos va a decir nuestra familia. No queremos decirle a nadie que estamos intentando prepararnos para servir a Dios porque tenemos temor de que, ¿qué nos van a decir? ¿Qué van a opinar de nosotros? Quizás nos dejen de lado, quizás, bueno, no sé. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos que un líder que tiene excelencia en su llamado es una persona que no tiene miedo de arriesgarse. También hablaron de que era uno que acepta de buen grado las ideas de los demás, responde de modo comprensivo, incluso ante sugerencias que sean medias disparatadas, ¿no? Medias locas. Y qué lindo eso, que los líderes tienen que ser personas que sean abiertas en el sentido de que acepten, ¿no es cierto?, las sugerencias, las correcciones, las ideas de otros líderes, de otros hermanos, incluso del mismo grupo, ¿no es cierto?, que las acepte con agrado, que no se ponga en esa actitud de imposición, de decir, no, las cosas acá se hacen así, yo soy el pastor, yo soy el líder, y entonces nos cerramos en esa actitud, ¿no es cierto?, y eso no nos hace bien ni le hace bien al grupo. Por eso tenemos que animarnos, ¿no es cierto?, a tener un buen oído, a ser comprensivos, incluso ante las ideas raras, ¿no? Quizás te digan un disparate, alguna idea que vos estás totalmente en desacuerdo, pero de todas maneras yo creo que hay que considerarla, hay que ser comprensivo, porque quizás para la persona que te lo está diciendo, esa idea es la idea más genial de todo el mundo. Y entonces, bueno, tenemos que tener esa capacidad de poder escuchar, de poder ser comprensivo, ¿no? La comprensión tiene que ver, como siempre enseñamos, en ponernos en el zapato del otro. En vez de juzgar, criticar o burlarnos de lo que el otro está diciendo, bueno, que salí de tus zapatos, ponete en los zapatos del otro y tratá de mirar desde el otro lado, a ver qué sentís y qué pensás. También un líder, decían estos estudiantes de la universidad, decían que era uno que saca lo mejor de la gente. Qué lindo eso, hermanos, que nosotros seamos esa clase de líderes, que saquemos lo mejor de las personas. Yo quiero decirles que la verdad que me siento muy bendecido con muchos de ustedes porque realmente hemos visto en este tiempo cómo han podido ustedes descubrirse a sí mismos, cómo han ido descubriendo, ¿no es cierto?, lo que Dios ha puesto en sus corazones y han empezado a sacar de ustedes lo mejor. Y yo doy gracias al Señor por eso, porque la verdad que son de mucha bendición para nuestra vida y para nuestro ministerio. También dicen que es una persona con la que se trabaja a gusto. Amén. Qué lindo eso. Qué lindo que la gente quiera estar con vos y no que la gente te esquive todo el tiempo, ¿no? A veces dicen, no,
Vamos por allá porque por acá viene el hermanito fulano, la hermanita fulana, y te esquivan, ¿no? Porque no quieren saber nada, como no te quieren ni cruzar. Entonces, qué bueno que las personas no quieran ir por ese lugar, ¿no? Que sí, quieran ir por ese lugar por el que vas transitando y que cuando te vean quieran acercarse, quieran charlar con vos, quieran que vos ores por ellos, quieren que le expliques algo de la Biblia. Qué lindo que las personas se sientan a gusto con nosotros. También debe ser una persona que considera una situación, se hace cargo de ella y busca la solución. Amén. Qué lindo también eso, personas con capacidad resolutiva, ¿no? Que no solamente cuando pasa algo, sucede alguna situación, la consideran, no tratan de esquivar la situación, sino que la consideran y se hacen cargo de ella. Yo recuerdo que, bueno, muchas veces a mí me han llamado por situaciones que muchos de ustedes las podrían resolver con mucha facilidad, pero que no se han querido hacer cargo de esas situaciones y ni siquiera la han considerado. A veces me llaman por teléfono, por ejemplo, para pedirme si podemos ayudar a una familia con alimentos, ¿no es cierto? Y bueno, claro que lo hacemos, por supuesto que sí, pero son cosas que un líder puede, ¿no es cierto?, considerar, que un líder puede hacerse responsable, que un líder puede solucionar ese problema, ya sea de alimento, de vestido, de medicamentos o de cualquier otra situación, ¿no es cierto?, que aparezca allí. Nosotros necesitamos, como estos jóvenes decían, líderes que consideren las situaciones, que puedan hacerse responsables y que busquen solucionarlas. Amén. También decían que es alguien que reconoce cuando se ha equivocado. ¡Wow! Esto está cada vez peor, ¿no? Alguien que reconoce cuando se equivoca y además actúa para corregir las equivocaciones. Qué bueno es eso, ¿eh? A veces somos tan duros nosotros o tan duras que no damos los brazos a torcer, ¿eh? No damos el brazo a torcer y seguimos con nuestra postura, seguimos con nuestra idea, seguimos con nuestra actitud, con nuestra conducta y no reconocemos, ¿no es cierto?, cuando nos hemos equivocado. Pero qué bueno, hermanos, es que tengamos la sensibilidad de que podamos reconocer cuando hemos cometido un error y que podamos también tomar la actitud de corregir ese error, ¿no es cierto?, de enmendar el error que hemos hecho. A veces algunos se llevan el error para toda la vida y con orgullo santo o con orgullo mundano, no sé, ¿no es cierto?, no generan ningún tipo de cambio en su vida. Pero nosotros necesitamos considerar las veces que nos equivocamos y generar las situaciones para poder corregir las equivocaciones. También decían que era uno que tiene tacto. O sea, aunque es firme, ¿no es cierto?, tiene seguridad, tiene convicción, tiene certeza, también tiene tacto. Tener tacto tiene que ver con tener, de alguna manera, ese carácter, ¿no es cierto?, donde hay o existe un poco de sensibilidad, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos, de alguna manera, hacer contacto con la otra persona y podamos transmitirle las cosas, no por imposición, sino con tacto, con amor, con cariño, con sensibilidad. Por eso somos, los líderes deben ser, personas que nunca se desaniman, amén, que nunca se desaniman. Claro que a veces se nos bajan un poco las defensas, que a veces se nos caen un poquito los brazos, pero tenemos que animarnos y buscar la presencia de Dios para que la presencia de Dios todo el tiempo nos esté levantando y animando. Bueno, quiero decirle que todas estas cosas las saqué de una encuesta que hicieron unos líderes, unos chicos que estaban en la universidad, los que le preguntaron, ¿no?, cuáles serían las características de un líder ideal. O sea, no es que yo estoy diciéndole todas estas cosas. Un líder ideal debería ser así, según lo que estos jóvenes entendían. También uno que anima al desalentado. Amén. El otro día hablaba con un hermano y estábamos recordando que los cristianos
creo que somos el único ejército que a los soldados caídos los rematamos. Creo que cuando un hermano cae, le damos tanta crítica, tanto señalamiento, tanto cuestionamiento, tanta falta de amor, de misericordia, que lo terminamos destruyendo, si el diablo lo hirió, si el mundo lo lastimó, si está por ahí medio, ¿no es cierto?, arrastrándose, tratando de sobrevivir, nosotros lo agarramos y lo liquidamos del todo. Por eso un líder realmente tiene que ser una persona que anima al desalentado, que anima al herido, al lastimado, que en tanto que frena con suavidad, que se entusiasma en exceso, ¿no? Una persona que se entusiasma en querer restaurar la vida de las personas, en restaurar a las personas, trata con todo su corazón de ser de bendición y útil para esas personas que tanto nos necesitan. Así que ya estoy terminando esta encuestita de los chicos. Y también dijeron uno que puede reconciliar puntos de vista opuestos. Qué lindo eso, ¿no? Porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Y creo que no solamente para reconciliar al mundo con Él, sino también para que nosotros podamos ser reconciliadores, podamos unir, ¿no es cierto?, a personas que están en puntos opuestos. ¿Cuántas veces tuvimos que aconsejar a hijos que estaban enojados con los padres, o a esposas que estaban enojadas con los esposos, o esposos con las esposas, y hemos sido de alguna manera agentes de reconciliación? Qué lindo es que podamos reconciliar, ¿no es cierto?, puntos de vista opuestos, que sirvamos para unir, no para dividir. En estos días, en uno de los vivos que se hicieron, le mandaron un mensaje a Marita, preguntándole, ¿no es cierto?, si estaba bien que un pastor aconsejara a un matrimonio que se separen. Que un pastor le aconseje al esposo que se separe de la esposa. Bueno, no quisimos preguntar quién era el pastor para no ser indiscretos. No pecar. Claro, y no pecar, ¿no es cierto? No quisimos hacerlo. Pero bueno, sí pudimos aconsejar qué es lo que la Biblia nos enseña, ¿no es cierto? Y la Biblia nos habla claramente acerca del ministerio de la reconciliación, y la Biblia nos enseña que tenemos que trabajar en lo posible para que las partes que tienen pensamientos, ideas, sentimientos opuestos se puedan reconciliar. Y por último, dice que un líder ideal sería uno que inspira deseos de continuidad y perseverancia en aquellos con quienes trabaja. O sea, que es uno de aquellos que anima, motiva y estimula, ¿no es cierto?, a los demás a seguir adelante, a seguir avanzando, pase lo que pase. Y por eso qué lindo, hermanos, es que podamos nosotros evaluar un poquito entre lo que sería un líder con excelencia o un líder mediocre. Bueno, ahí tiene un montón de herramientas para ir evaluando y también para hacerse, ¿por qué no?, una autoevaluación. Amén. Evaluarnos a nosotros mismos y decir, bueno, a ver qué clase de cristiano, qué clase de siervo, qué clase de sierva, qué clase de líder, llámele como quiera, estoy siendo en este tiempo. Ahora vamos a entrar un poquito en lo que es estilos de liderazgo. Amén. Estilos de liderazgo. Ya hemos visto un poquito así en grandes rasgos, ¿no es cierto?, el tipo de líder. Ahora quiero hablar de los estilos de liderazgo. Y el liderazgo no es ninguna especie de club exclusivo, como algunos piensan, ¿no?, para los que ya nacieron con una estrellita de líder, como dijimos al principio, ¿no? Algunos piensan y dicen, no, yo estoy dentro del grupo de liderazgo, como si fuera ¿no es cierto?, un grupo de élite, como se dice, ¿no?, un grupo exclusivo. La verdad es que las características personales que constituyen lo que sería la materia prima del liderazgo pueden
ir adquiriéndose, ¿no? Como nosotros estamos adquiriendo muchas cosas en estos estudios, en estos entrenamientos o en estas charlas que estamos teniendo. Hay muchas cosas que las podemos incorporar, porque muchos de ustedes, por ejemplo, yo veo que hay policías que antes no eran policías, enfermeras que antes no eran enfermeras, y así podríamos ver, ¿no es cierto?, peluqueras que antes no eran peluqueras, maestras que antes no eran maestras. ¿Y cómo lograron llegar a ser maestra, policía, peluquera, todo, enfermera? ¿Cómo lo lograron? Bueno, incorporando, ¿no es cierto?, adquiriendo nuevos conocimientos a su propia vida. Por eso, gracias a Dios, muchos de ustedes lograron su meta, su objetivo y lo lograron y hoy están desarrollando esa tarea. Bueno, en el liderazgo es parecido. O sea, no es que nacimos con una estrellita de liderazgo, porque ya nos separaron desde el principio para que pertenezcamos al club exclusivo de líderes, sino que nosotros podemos, todos los que estamos acá, muchos de los que estamos acá y aún muchos de los que no están acá, podrían, si realmente quieren agradar a Dios, servir al Señor y que el Señor pueda cumplir su propósito en nuestra vida, pueden adquirir conocimientos y experiencia e ir desarrollando esa capacidad de liderazgo para llevarlo adelante. Yo le conté muchas veces que yo nunca pensé ser pastor. Sin embargo, siempre pensé en servir a Dios. Y el Señor me paseó por un montón de ministerios en mi vida. Arranqué con el ministerio de Ujier, después estaba en la limpieza del templo, después el Señor me llevó al ministerio de liberación, después estuve como líder de grupo. Allí mi cantante preferido era Gabriel, que me acompañaba y tocaba la guitarrita y cantaba con su hermano. Ellos me hacían la segunda, siempre me acompañaban. Y bueno, y después así empecé a predicar, empecé a hacer también evangelismo y estuve en muchos ministerios. Luego empecé a enseñar la palabra y bueno, y todo eso luego el Señor lo utilizó, ¿no es cierto? Porque yo no me di cuenta que mientras yo servía al Señor estaba en esa escuela del liderazgo o del ministerio pastoral. Dios me estaba preparando para el ministerio y yo hoy puedo dar gloria a Dios por eso, porque yo aprendí a predicar, aprendí a enseñar, aprendí a liberar a las personas, aprendí a aconsejar, bueno, lo único que no aprendí es a cantar y a tocar la guitarra, pero después aprendí un montón de cosas. Pero como hay muchos que cantan y tocan la guitarra, parece que el Señor quería que yo me enfocara en otra cosa. Pero bueno, yo pude desarrollar las características de liderazgo cuando no era líder. Yo nunca pensé llegar a ser líder y menos llegar a ser pastor. Y entonces yo me di cuenta que si yo lo logré, todos ustedes lo pueden lograr tranquilamente. Así que para eso, ¿qué tenemos? Tenemos que poseer, ¿qué cosa? Lo más importante para poder adquirir, ¿no es cierto?, características distintivas de liderazgo o personales de liderazgo. Lo más importante, escuchen y anoten con mayúscula, tener un espíritu enseñable. Un espíritu enseñable es lo más importante, es fundamental para poder adquirir nuevos conocimientos, nueva experiencia y esa materia prima del liderazgo, ¿no es cierto?, la podemos adquirir si estamos dispuestos a que nos enseñen. Bueno, hay muchos que creen que no necesitan ser enseñados. Es más, hay muchos que piensan que ya se la saben toda. Y yo, lamentablemente, quiero decirle que ninguno de nosotros la sabemos toda. Es más, no creo que haya nadie que se la sepa toda, y por eso es tan importante tener el espíritu enseñable, tratar de absorber todo lo que podamos, de recibir todo lo que podamos. Y por supuesto, muchas cosas te van a servir y muchas cosas no te van a servir. Algunas cosas ya las sabes y no te viene mal refrescar la memoria y otras cosas quizás no las sabes. Y algunas cosas te van a gustar y otras no te van a gustar. Pero el apóstol Pablo, ¿qué decía? Retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí? Bueno, es muy simple. La misma palabra nos indica, por eso a mí me encanta escuchar a todos los hermanos. Yo prácticamente con Marita tratamos de estar en todos los vivos
cuando los chicos predican en la iglesia, yo estoy ahí, aunque estoy en el templo, estoy escuchándolos cómo predican, cómo ministran, cómo enseñan, porque yo aprendo también de lo que ellos están haciendo. A veces aprendo lo que hay que hacer, a veces aprendo lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Pero aprendo, y eso es muy importante, tener un espíritu enseñable. Así que los líderes han mostrado muchos enfoques diferentes respecto a cómo cumplen con sus responsabilidades en relación con sus seguidores. Por eso decimos que el enfoque más común para analizar el comportamiento del líder es clasificar de alguna manera los diversos tipos de liderazgos existentes. Y bueno, hay varios tipos de liderazgo existentes y ya estamos prácticamente, se me fue la hora, pero bueno, si no vamos a terminar acá por hoy. Voy a mencionar los 3 tipos que quiero mencionar en principio y ya con esto vamos a terminar la clase para poder orar y luego poder acompañar a los hermanos que van a estar iniciando la sesión en el grupo de clamor. Pero ¿cuáles son las 3 principales habilidades de un líder? ¿Cuáles serían las 3 principales, digamos, habilidades de un líder? Primero sería la habilidad técnica. ¿A qué se refiere la habilidad técnica? Bueno, se refiere al conocimiento, a la capacidad y a la experiencia de una persona en cualquier tipo de actividad. A mayor habilidad técnica, mejores serán las posibilidades de lograr altos niveles de liderazgo. ¿Qué significa? Esto es lo que hablamos todo el tiempo, ¿no? La formación, el entrenamiento, la capacidad, el conocimiento que adquirimos, ¿no es cierto? Eso nos lleva, el conocimiento nos lleva a tener más capacidad, porque qué lindo es eso. Vieron que a veces yo llamo por teléfono a alguno cuando no sé algo porque me falta conocimiento y no tengo la capacidad para resolver un tema, y llamo por teléfono a alguien y le digo, che, ¿cómo puedo hacer esto? Y esa persona que se preocupó más que yo en tener o adquirir conocimiento sobre el tema, me dice, es una pavada eso, podés hacer así, 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 y en 2 minutos me resolvió el problema. Y yo me hice todo un mundo, ¿no es cierto?, porque me faltó, ¿qué? Habilidad técnica, me faltó conocimiento, capacidad que me va a llevar a tener una experiencia de poder resolver las situaciones dentro de mi liderazgo. La segunda habilidad es la habilidad humana, que esa es la capacidad ¿para qué? Para trabajar eficazmente con las personas de su entorno. Y nosotros necesitamos mucho, la habilidad humana. ¿Para qué? Para lograr formar un equipo de trabajo. Normalmente tenemos la tendencia de querer hacer las cosas solos, pero el tener habilidad humana nos da esa capacidad de poder compartir, delegar, trabajar y formar equipos con el resto de los hermanos que nos acompañan. Para eso tengo que ser simpático. Bueno, a mí me cuesta un poco todavía, pero simpatía, porque vio la simpatía es muy importante, ¿no? Yo les voy a contar algo que me pasó hace muchos años atrás, cuando yo era jovencito y recién estaba empezando en el ministerio. Me acuerdo que yo tenía 22 años, me parece, y era muy serio, muy serio. Todavía estaba duro en el ministerio, no tenía ninguna experiencia. Y entonces iba a una iglesia a predicar y cuando salían los hermanos yo le daba la mano. Bueno, ahora ya es distinto porque ahora damos el puño, ¿no? Pero en ese tiempo podíamos abrazar, besar, tocar el hombrito del hermano y ser un poco más afectivo. Y entonces me acuerdo que una persona me dice, ¿por qué usted es así? Me dijo cuando salió. ¿Cómo? Le digo, ¿cómo soy? Me dice, ¿usted por qué es tan frío? Sí, Jorgito, ¿por qué es tan frío? ¿Por qué? Dice, nosotros necesitamos afecto, cariño. Bueno, y ahí la verdad que yo me di cuenta que me faltaba habilidad humana. Bueno, hoy descubro eso, ¿no? Me faltaba simpatía, confianza, amistad, lealtad. Bueno, eso no me faltaba, pero eran elementos de esa habilidad, de la habilidad humana
que necesitamos nosotros incorporar. Y por último, y ya termino, la habilidad conceptual. Sería, gloria a Dios, estaría dentro de las 3 principales habilidades del líder, del liderazgo. ¿Y cuál es la habilidad conceptual? Es la especial capacidad para pensar en forma de modelos predeterminados, o sea, establecer planes estratégicos. Es la habilidad conceptual que tiene que ver directamente con las ideas y los estudios más que en las personas o las cosas. Por eso es importante. Esta habilidad la tiene la persona que sabe lo que tiene que hacer, que sabe hacia dónde se dirige, que tiene planes, que tiene proyectos, que ha planificado su tarea y que dice, bueno, yo este año voy a ganar tantas almas, voy a discipular tantas, voy a levantar tantos líderes, voy a abrir tantos grupos, bueno, y tiene allí esa capacidad conceptual, no hace las cosas sin tener idea de lo que está haciendo, sino que tiene los conceptos claros y eso le da una potencia mucho mayor para poder avanzar y llegar a la meta y al objetivo. Bueno, amados, que el Señor les bendiga. Saludamos a Desmond también. Que el Señor les bendiga y vamos a estar orando. Amén. Oramos y dejamos esta clase en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Querido Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te doy gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu palabra y gracias por cada hermano y hermana que se ha podido unir a esta clase en esta noche. Bendecimos tu nombre y oro para que esta clase nos ayude, Señor, a ser mejores siervos y mejores siervas. Podamos, Señor, entregarte todo nuestro corazón, todas nuestras capacidades, ponerlas en tus manos para que tú la uses para tu gloria y para tu reino. Bendigo cada hermano y hermana, y lo hago en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.